Bueno, yo voy a comenzar hoy con un comentario sobre la clase anterior. Nosotros probamos un resultado importante sobre las permutaciones en SN. De hecho, demostramos que toda permutación en SN era un producto de ciclos disjuntos. Hicimos la demostración y vimos varios ejemplos cómo se construía esa descomposición. Ahora, estuve revisando varios libros básicos, importantes en álgebra, como el Herstein, el Abstract Algebra de Herstein, o el Gallian de Contemporary Abstract Algebra, o el Lie mismo que estamos estudiando nosotros este semestre. Y en todos ellos plantean el teorema tal como lo planteé yo en clase, es decir, que toda permutación en SN es producto de ciclos disjuntos. El Herstein ni siquiera llega a dar una demostración completa, sino más o menos lo hace a través de los ejemplos que vimos nosotros ayer, o en la última clase. Entonces simplemente da como una idea a través de ejemplos cómo obtener la demostración, ¿no? Y luego el Gallian sí presenta, igual que hicimos nosotros acá en el Lie, la demostración de que toda permutación de un conjunto finito se puede escribir como un ciclo o como producto de ciclos disjuntos. Entonces lo que me llama la atención es que ese teorema también tiene una parte de unicidad. Lo que pasa es que en los libros de este nivel de pregrado me da la sensación de que no es tema todavía. De hecho, el sitio donde yo lo vi y lo estudié por primera vez fue ya en cursos de doctorado, en el libro de Hungerford que se llama Algebra. Y fíjense cómo plantea el teorema. El teorema 6.3 dice que toda permutación distinta en la identidad en SN es unívocamente, se puede escribir de manera única, salvo el orden de los factores como producto de ciclos disjuntos, cada uno de los cuales tiene longitud mayor o igual a 2. Es decir, que son de 2 ciclos en adelante. Entonces, quizás esta es la forma más completa de presentarlo, aunque la demostración pues van a tener que esperar un poco más adelante. Esta es la mejor forma de plantearlo en el sentido de que, por un lado, bueno, ya sabemos que nosotros lo demostramos que toda permutación en SN se puede escribir como producto de ciclos disjuntos y sabemos cómo hacerlo, pero el teorema va un poco más allá y lo que está diciendo es que, salvo el orden de los factores, porque acuérdense que nosotros demostramos en la clase anterior también que los ciclos disjuntos conmutan. De manera que cualquiera de esas descomposiciones yo la puedo escribir en cualquier orden. Por eso, o sea, la unicidad es salvo el orden de los factores. Y esto tiene sentido, que es lo último, esta última frase que dice, cada uno de los cuales tiene longitud mayor o igual que 2. Eso es por lo que estaba comentando en la última clase también. O sea, digamos, porque si uno permite la identidad sería como el único que tiene longitud 1, ¿no? Entonces, este es un 1 ciclo, ¿no? Es de longitud 1, es la identidad. Y entonces, si yo logro descomponer una permutación como producto de ciclos disjuntos, bueno, o sea, digamos que la identidad a veces en algunos libros la pueden escribir como dejando fijo el 2 o dejando fijo el 1. Entonces hay distintas maneras de escribir la identidad. Y entonces en ese sentido, pues uno lo que asegura es que las longitudes son mayores o iguales que 2. Es decir, que no vamos a estar incluyendo identidades descritas como unos ciclos de distintas formas, ¿no? Entonces, lo que es importante, y a esto es que quiero llegar, es que el teorema que estudiamos en la última clase es un poco más fuerte, ¿no? O sea, aparte de la descomposición en ciclos disjuntos, que fue la que nosotros demostramos, también hay unicidad, salvo el orden de los factores. ¿De acuerdo? Este libro es de Hungerford, está en Springer también,
en Springer-Verlag. Pero este es de los graduate texts, o sea, textos para graduados, ¿no? Mientras que el que estamos estudiando ahora, que es el Lee de Abstract Algebra, este también es de la Springer, pero es de la colección undergraduate, ¿no? Es decir, de pregrado, ¿no? De todas maneras, si alguien quiere ver la demostración completa, incluyendo la unicidad, pues la pueden ver en el teorema 6.3 del curso de álgebra de Hungerford. Pero entonces está claro, ¿no? O sea, quiero hacer énfasis en el hecho de que el teorema que nosotros demostramos ayer, como repito, en los libros básicos de álgebra que estudian álgebra por primera vez, generalmente se plantea es la existencia de una descomposición como producto de disjuntos, pero no se habla de la unicidad todavía, ¿no? Entonces eso queda pendiente para más adelante. Pero en todo caso, recordemos entonces, este es nuestro gran teorema de la última clase, ¿no? Todo elemento de Cn es producto de ciclos disjuntos. Bien, hoy vamos a tratar una nueva descomposición también de las permutaciones, ¿no? Vamos a ver que las permutaciones también admiten otro tipo de descomposición, y para eso vamos a definir lo que es una transposición. ¿De acuerdo? Una transposición simplemente es un dosciclo. Es decir, es una permutación del tipo A a B. Claro, aquí normalmente uno tiene que especificar en dónde está trabajando, ¿no? Porque, digamos, si está en S8, por ejemplo, entonces, o mejor dicho, hay que especificar en qué SN estamos trabajando, ¿no? Lo digo porque, en todo caso, esto es una transposición, es simplemente un dosciclo, es decir, que A va a B, B va a A, y todo lo demás queda fijo. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, si yo hablo de la transposición 1,4, pues quizás yo tendría que especificar si estoy trabajando, por ejemplo, en S8, ¿qué significa? Que esta permutación envía el 1 al 4, el 4 al 1, y todos los distintos de 1 a 4 que están entre 1 y 8 quedan fijos. ¿De acuerdo? Entonces, habría que completar la información si esta transposición en qué mundo vive, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, por ejemplo, la transposición 3,5 en S5, pues es la permutación que envía el 3 al 5, el 5 a 3, y todo lo demás queda fijo. Pero también la transposición 3,5 también la puedo considerar como un elemento de S6. Y es lo mismo, ¿no? 3 va a 5, 5 va a 3, pero todo lo distinto de 3 y 5 queda fijo, incluyendo el 6 que no estaba aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso para empezar tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces una transposición es sencillamente un dosciclo, es un ciclo de longitud 2 de este tipo. Entonces, fíjense lo que vamos a probar ahora. Para n mayor o igual que 2, vamos a demostrar que toda permutación en Sn es un producto de transposiciones. Toda permutación en Sn es producto de transposiciones. Bueno, y en realidad, fíjense que cualquier permutación en Sn, nosotros vimos que se puede escribir como producto de ciclos disjuntos, ¿verdad? Donde, si eso fue lo que vimos, de hecho, en el teorema 6.3, nosotros vimos que toda permutación en Sn se puede escribir como producto de ciclos disjuntos, ¿no? Por lo tanto, para yo demostrar que toda permutación es producto de transposiciones, sería suficiente demostrar que un ciclo, basta demostrar que un ciclo es producto de transposiciones. O sea, si yo logro probar que un ciclo es producto de transposiciones, como cualquier permutación es producto de ciclos, entonces yo cada uno de estos ciclos lo convierto en producto de transposiciones y me queda la permutación sigma como producto de transposiciones. Entonces, todo se reduce a demostrar que un ciclo es un producto de transposiciones.
Para eso, entonces, consideremos el K-ciclo A1 acá, ¿no? Esto es un ciclo de longitud K o es un K-ciclo. Estamos suponiendo que K es mayor o igual que 2. Entonces, que esto sea un K-ciclo significa que todos estos elementos son diferentes. Repito, insisto, son todos diferentes y lo que no está aquí queda fijo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es demostrar que un K-ciclo como estos se puede escribir como producto de transposiciones de esta manera. Fíjense, aquí aparece la fórmula. Aquí aparece la fórmula exactamente de un K-ciclo como producto de transposiciones. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo. O sea, si yo tengo un K-ciclo, entonces lo voy a poder escribir como el producto de transposiciones donde vamos a tomar a 1 por acá, después a 1 por acá menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a 1 por A2. Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿no? Y eso es lo que vamos a demostrar, que todo K-ciclo se puede escribir como producto de transposiciones, de estas transposiciones, ¿no? Entonces, repito, tomamos el K-ciclo y vamos entonces a demostrar que eso es igual a la transposición A1 acá por A1 acá menos 1 sucesivamente. Ya, un segundito. Bien, entonces está claro lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, en principio, toda permutación es producto de ciclos y yo voy a demostrar que cada ciclo es producto de transposiciones mediante esta fórmula, digamos. Entonces, para K igual a 2 es trivial porque cuando K vale 2, pues quedan los dos casos. En los dos lados simplemente va a quedar a 1 a 2 igual a 1 a 2. O sea que el caso K igual a 2 es trivial. Entonces vamos a hacer por inducción. Supongamos que es cierto para K mayor o igual que 2. Y entonces voy a demostrar que también es cierto para K más 1. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense que aquí yo tengo el producto de hasta, o sea, que estamos mirando, fíjense que estamos mirando como un ciclo de este tipo, ¿no? De A1 hasta AK más 1, ¿no? Entonces yo lo que quiero demostrar es que esto es igual a 1 por AK más 1, por A1 por acá, por A1 AK menos 1 hasta 1 a 2. Eso es lo que yo quisiera probar, ¿no? Sabiendo que es cierto para acá. Entonces voy a calcular, fíjense que A1 AK más 1, A1K, A1 a 2, voy a considerar este producto, ¿no? Este producto es el que yo quiero probar que es igual a este K-ciclo, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero probar. Pero entonces, fíjense que desde aquí hasta acá, desde aquí, esta parte que está aquí, por inducción, es esto que está acá, porque es cierto para acá. Por lo tanto, como es cierto esta parte, cuando yo multiplico por la transposición A1 acá más 1 a la izquierda, entonces queda esta igualdad. Pero entonces, yo lo que necesito es ver esta igualdad. Esta es la que me interesa ver, porque estas dos cosas son iguales. Y fíjense qué pasa. Aquí en esta transposición, fíjense que el A1 va a 2 y en esta transposición, fíjense que el A1 va a 2 y aquí A2 queda fijo. Entonces aquí también va A1 a 2. En esta transposición, el A2 va a 3. Entonces, en este ciclo, el A2 va a 3, pero aquí queda fijo. Entonces, queda A3 en A3. Fíjense, así sucesivamente hasta que llegamos a la sub K. Aquí el A sub K lo envía a sub K más 1. O bueno, vamos un paso antes, a sub K menos 1. A sub K menos 1 va a sub K. Y aquí a sub K menos 1 va a sub K. Y fíjense que aquí a sub K también queda fijo. Entonces, queda a sub K menos 1 en a sub K. Entonces, ¿a dónde va a sub K aquí? A sub K va a sub K más 1. Y aquí, fíjense que a sub K va primero a sub 1,
después esta agarra sub 1 y lo envía a sub k más 1. Por lo tanto, a sub k va a sub k más 1 en las dos permutaciones. Entonces, eso que demuestra, y a dónde, bueno, eso era todo, ¿no? Ya probamos entonces que estas dos permutaciones son iguales y por lo tanto demostramos que efectivamente el k más 1 ciclo a 1 hasta sub k más 1 es igual a, acuérdense la fórmula, ¿no? Este por el último, después la transposición a sub 1 por el penúltimo y así sucesivamente hasta que lleguen a 2. Entonces, queda claro entonces que todo K ciclo o todo ciclo en general se puede escribir como producto de transposiciones. Y entonces, utilizando el teorema 6.3, donde todo ciclo se puede escribir como producto de ciclos disjuntos, nos da el teorema 6.6, en que toda permutación es producto de transposiciones. Por ejemplo, esta transposición que tengo yo aquí, tau, vamos a llamarlo tau. Esta permutación está escrita en este caso como producto de ciclos, no disjuntos. Fíjense que aquí está el 4. Esos dos ciclos no son disjuntos. Entonces, ¿cómo haríamos para escribir esta permutación como producto de transposiciones? Bueno, en realidad no hace falta que sean productos de ciclos disjuntos, porque nosotros en la demostración del teorema anterior aprendimos cómo descomponer cualquier K-ciclo en producto de transposiciones. De manera que si yo quiero expresar esta permutación como producto de transposiciones, pues descompongo cada uno de los ciclos. Entonces comienzo con el primero. Este ciclo, esto es un 3 ciclo, ¿cómo lo puedo escribir como producto de transposiciones? Pues eso sería 1,5 por 1,4. Eso fue lo que probamos en el teorema anterior. Este 3 ciclo es igual a este. Y aparte hacemos este que está acá. Entonces el 5 ciclo lo puedo descomponer como 1,5 por 1,4 por 1,6 por 1,3. Entonces, de esta forma, repito, a partir de los ciclos, de los factores que son ciclos en una permutación, entonces yo ya puedo fácilmente, a través del teorema anterior, descomponer una permutación como producto de transposiciones, es decir, de ciclos de longitud 2. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene una observación sumamente importante. Y es de nuevo, ¿no? Así como nos planteamos al principio sobre la unicidad de la descomposición de una permutación como producto de ciclos disjuntos, que vimos que sí lo era, salvo el orden de factores. Entonces es natural ver hasta qué punto hay unicidad en la descomposición de una permutación como producto de transposiciones. Y yo creo que ustedes ya se pueden dar cuenta que la unicidad no ocurre, no va a haber unicidad. De hecho, fíjense que nosotros vimos que toda transposición tiene orden 2. O sea, por ejemplo, el 1,3 al cuadrado, pues es la identidad, ¿cierto? Porque un 2 ciclo tiene orden 2. Pero entonces, fíjense que a esta misma descomposición yo le puedo agregar, por ejemplo, estas dos transposiciones y no me cambia porque esto que está aquí es la identidad. Entonces lo que he hecho es componerlo con la identidad y eso no. Y puedo también poner dos más, o sea, por ejemplo, el 2,3, 2,3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, está claro que la descomposición de una permutación como producto de transposiciones no es única. Y ni siquiera tiene que ser a través de estas, de agregarle transposiciones al cuadrado, sino fíjense este ejemplo. Aquí lo que estamos diciendo que es importante notar que la expresión de una permutación como producto de transposiciones no es única, no es única. Entonces, fíjense el caso, el 4 ciclo, 1, 2, 3, 4, por el teorema anterior sabemos que es 1, 1, 4 por 1, 3
por 1, 2. Esto es lo que ya sabemos. Pero fíjense que ese mismo cuatrociclo se puede escribir de esta forma, como este producto de estos tres ciclos, donde estos tres ciclos son diferentes. Fíjense que esta transposición no aparece arriba. Y podemos chequear que efectivamente son iguales, ¿no? Por ejemplo, el 1 en este lado, ¿a dónde va? Aquí queda fijo, aquí queda fijo, el 1 va al 2. O sea que en esta transposición, el 1 va al... en esta transposición, voy a ponerlo aquí, en esta transposición, el 1 va al 2 y en la derecha también va el 1 al 2. ¿Dónde va el 2 en este producto? Aquí queda fijo, aquí va de 2 a 3 y aquí el 3 queda fijo. Entonces el 2 va a 3. Fíjense que aquí el 2 va a 3. El 3 va a 4, 4 fijo, el 3 va a 4 también en el lado izquierdo. Y el 4 va a 3, el 3 va a 2 y el 2 va a 1. Por lo tanto, el 4 va al 1. Entonces, fíjense que efectivamente estas dos permutaciones son iguales y por lo tanto hemos descompuesto el 4 ciclo 1, 2, 3, 4 de manera como producto de estas tres transposiciones que son diferentes a estas tres transposiciones. Y esta es otra manera de escribirlo, ¿no? También, o sea, se puede probar que también es igual a esto, ¿no? Y esto es claro, ¿no? Fíjense por qué estas dos permutaciones son iguales. Fíjense que esta que está aquí es disjunta a estas tres. Como son disjuntos a estas tres, yo puedo conmutar esta y la puedo llevar primero para acá, después para acá y al final hasta el último lado. Y entonces esta yo la pudiera meter aquí, ¿no? Y fíjense que aparece otra vez esto al 5, 6 al cuadrado, que es esta misma, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar claro es que las permutaciones todas admiten producto de transposiciones, pero de ninguna forma es única. De ninguna forma es única. Sin embargo, sí hay un tipo de unicidad. Sí hay un tipo de unicidad y es la que vamos a estar nosotros analizando a partir de ahora. Y es lo siguiente, fíjense que en la descomposición del ciclo 1, 2, 3, 4, aquí aparece esta descomposición, aparece esta otra, y fíjense que lo que sí es único es la paridad de la descomposición. Es decir, que lo que hemos visto acá es que la descomposición de cada uno del producto de transposiciones siempre es impar en este caso, ¿no? Siempre es impar. Y eso ya es precisamente lo que vamos a demostrar, que efectivamente una permutación, cualquiera que sea, esa en general, si yo tengo una permutación en Sn, entonces esa permutación se va a escribir como producto de transposiciones y si es un número par de transposiciones, entonces cualquier otra descomposición de esa permutación va a tener un número par de transposiciones. Y similarmente, o sea, si una descomposición tiene si una permutación tiene una descomposición en un número impar de transposiciones, entonces cualquier otra descomposición va a tener un número impar de transposiciones. Entonces, hacia allá es donde vamos, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Y para poder demostrar ese teorema, yo necesito este lema que es la clave de todo. Este lema, repito, es para demostrar que la unicidad, si hay una unicidad en la paridad de la descomposición en transposiciones de una permutación dada. ¿De acuerdo? Entonces, y allí vamos con este lema, repito que este es el lema clave para poder demostrar eso. Entonces, aquí estamos diciendo que estamos en Sn. Entonces, lo que dice es que la permutación identidad no se puede escribir como producto de un número impar de transposiciones. ¿De acuerdo?
estamos diciendo que la permutación identidad no se puede, fíjense, no, dice aquí, no se puede escribir. Estamos diciendo no se puede escribir. Como un producto de un número impar de transposiciones. Fíjense que sí lo podemos escribir y ya sabemos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo puedo escribir como un producto de par de transposiciones. Es decir, ya sabemos que un dos ciclo tiene orden 2, por lo tanto esto es la identidad. O sea que ya sabíamos que la identidad se puede escribir como un producto de par de transposiciones, un número par de transposiciones. Pero entonces lo que dice este lema es que no se puede escribir como producto de un número impar. O sea que de ninguna forma, fíjense que esto lo podemos escribir de muchas formas. También lo podemos escribir así y podemos agregar otra identidad por acá, ¿no? Y fíjense que estas son siempre pares. Entonces, lo que estamos, repito, diciendo en el lema es que no hay forma de escribir la identidad como un producto de transposiciones de un número impar de transposiciones. Y vamos a ver por qué razón. Entonces, supongamos que el lema es falso, ¿no? Supongamos que el lema es falso. Que el lema es falso significa que yo puedo escribir la identidad como un producto bueno, aquí lo escribí, ¿no? Lo puedo escribir como un producto de transposiciones donde K es impar. Y como yo sé que existe, estamos suponiendo que existe una descomposición en un número impar de transposiciones, pues yo puedo tomar K el número impar más pequeño donde eso ocurre. ¿De acuerdo? Es decir, que ese K puede ser 3, puede ser 5, puede ser 7, no sé, pero en principio, como estamos admitiendo una descomposición al menos, pues entonces yo puedo elegir K el más pequeño que tiene esa propiedad, ¿no? Esa es la propiedad de los números naturales. Entonces tomo K el más pequeño donde la identidad se puede descomponer como producto de K transposiciones. Ahora, ese K tiene que ser mayor o igual que 3, ¿de acuerdo? Porque, ¿por qué? ¿Por qué K no puede ser 1? Pues 1 es impar. ¿Por qué la identidad no puede ser, fíjense que la identidad no puede ser igual al producto de una transposición, porque esta transposición no está dejando fijo A y la identidad deja fijo A, o sea que esto no puede ocurrir, ¿no? Entonces el K tiene que ser mayor o igual que 3. El más pequeño que tiene esa propiedad tiene que ser mayor o igual que 3. Repito, K igual a 1 no sirve porque una transposición no deja fijo a A y la identidad deja fijo a todos. Bien, entonces, por el hecho de que, acuérdense que en una transposición da lo mismo escribir IJ o JI, es lo mismo exactamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es mirar las dos últimas transposiciones que aparecen en la descomposición, ¿de acuerdo? Vamos a ver las dos últimas transposiciones que aparecen en la descomposición de la identidad como producto de transposiciones. Entonces, fíjense, esas últimas dos se van a poder expresar de la siguiente forma. Fíjense que vamos a decir que sigma K es esta. ¿De acuerdo? Imagínense que sigma K, lo voy a escribir aquí, ¿no? Imagínense que sigma K, la última permutación, es AB, ¿no? Esto puedo suponer sin pérdida de generalidad que la última permutación es AB. Entonces, yo lo que voy a mirar es cuáles son las posibilidades para sigma K menos 1. Y lo que le quiero ver, hacerles entender acá, es que si sigma K es AB, hay 4 posibilidades para sigma K menos 1. ¿Cuáles son? O bien que sigma K menos 1 repita los mismos números que aparecen en sigma K. Es decir, que sea AB. Otra posibilidad, acuérdense que este es sigma K. Otra posibilidad para sigma K menos 1
es que se repita solamente A y el otro sea distinto. Otra posibilidad para sigma K menos 1 es que se repita es B solamente. Y la otra posibilidad para sigma K menos 1 es que no se repita ninguno, que sería este caso. Entonces, repito, estoy partiendo de que la última transposición en mi descomposición es AB, entonces estoy analizando qué posibilidades hay para K menos 1. Entonces, para K menos 1, repito, o bien se repiten los dos otra vez, o se repite uno solo, pero el que se repite es A, o se repite uno solo, pero el que se repite es B, o no se repite ninguno de los dos. Esas son las 4 posibilidades que hay para sigma K menos 1. ¿Estamos claros con eso? Entonces, si fijo sigma K como AB, entonces hay 4 posibilidades para sigma K menos 1, que son las que yo he expresado acá. Pero entonces, en la primera situación, es decir, cuando sigma K menos 1 repite los dos números, nosotros ya sabemos que esto es la identidad porque un 2 ciclo tiene orden 2. Entonces, en este caso, yo sé que esto da la identidad. Ahora, en el caso que quede fijo A, uno puede ver que el producto de estas dos transposiciones me da este producto también de dos transposiciones. Y eso es fácil de ver, ¿no? Solamente no lo voy a chequear todo, pero por ejemplo, fíjense, el A para dónde va aquí. El A va a B y aquí queda fijo, o sea que A va a B. Aquí el A queda fijo, A va a B. Entonces aquí A va a B en los dos. Uno más, por ejemplo, el C o el C. Aquí el C queda fijo, C va a A. Aquí el C va a B y B a A. Entonces en los dos va a C a A. Y así sucesivamente, ¿no? Ustedes pueden demostrar que este producto de dos transposiciones es igual a este producto de dos transposiciones. Lo mismo con las otras casos, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer este producto y ver que también lo pueden escribir como este producto de dos transposiciones. Pero, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Fíjense que lo importante de todo esto es que en las 4 posibilidades que hay, fíjense que cuando miran a la izquierda, yo lo que he hecho es, fíjense, este es el primer número, el A, que está en sigma K. En cada uno de estos productos, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, mejor dicho, déjame decir una observación antes. Este caso no puede ocurrir. Este caso no puede ocurrir. ¿Por qué no puede ocurrir que sigma K menos 1 por sigma K? Claro, si este es sigma K menos 1 y este es sigma K, si fuera este caso, estaríamos diciendo que este producto da la identidad. ¿Y por qué eso no puede ser la identidad? Porque si esto fuera la identidad, entonces esta descomposición sería igual a sigma 1 hasta sigma K menos 2. Y si K es impar, K menos 2 también es impar. Y habíamos dicho que K es el entero más pequeño donde sigma se puede descomponer como producto de transposiciones impares. Por lo tanto, este producto de los últimos dos no puede ser la identidad, porque entonces habría un entero más pequeño impar y eso no es por la definición de K. Por lo tanto, esta primera situación no puede ocurrir y lo que quedan son estas 3 posibilidades. O sea que sigma K menos 1 por sigma K, o sea, esta o esta. Y en todas las opciones que vimos acá que podían ocurrir, fíjense que ¿qué fue lo que hicimos cuando miran en la descomposición a la izquierda? Lo que hicimos fue pasar el a la izquierda. Aparece aquí en la primera posición. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que hicimos fue pasar el A al lado izquierdo en cada uno de los casos y fíjense que a partir de allí todos los demás son distintos de A al lado derecho, en todos los casos. Todos son distintos de A a la derecha. Entonces, repito, sigma K menos 1, sigma K
tiene tres opciones, que son las que puse aquí a la derecha. Y en cualquiera de las tres opciones yo puedo colocar la A a la izquierda y los demás son diferentes de A. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces yo voy a sustituir sigma k menos 1 por sigma k por la expresión a la izquierda. Entonces, bueno, esto es lo que había dicho. El primer caso no puede ocurrir porque entonces habría un producto de k menos 1 transposiciones y donde k menos 2 es impar. Y esto es más pequeño que k y eso es una contradicción. Por lo tanto, esto no puede ocurrir. Luego reemplazamos sigma k menos 1 sigma k por su expresión a la izquierda para obtener un nuevo producto de k transposiciones. Entonces, ¿cuáles van a ser cómo va a quedar la identidad? Pues van a quedar las primeras sigma k menos 2 hasta k menos 2 igual. Y aquí fue donde yo puse el lado izquierdo. Y el lado izquierdo, ¿cómo me quedó? Con el A aquí en primer lugar. Y todos estos de aquí en adelante son diferentes de A. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora mirando estas dos permutaciones, sigma k menos 2 y esta que está aquí. ¿De acuerdo? Voy a mirar estas dos y voy a hacer exactamente el mismo razonamiento. Fíjense que tengo el producto de dos permutaciones, sigma k menos 2 y esta. El A está aquí. ¿Y qué pasa? Fíjense que esto no puede ser la identidad de nuevo. Por lo tanto, el primer caso no puede ocurrir porque entonces puedo recortar en dos y es exactamente esta misma situación que no puede ocurrir. Pero entonces, ¿qué hago? Pues estas dos, este producto de estas dos, ¿cómo las voy a poder escribir? Pues sigma k menos 2 por A por X, voy a poner a A en el primer lugar y me va a quedar multiplicado por tres cosas que son diferentes a A, ¿no? Y ahora, ¿qué tengo? Que la identidad va a ser el producto hasta k menos 3, donde aquí está el A, y todo lo que viene después de aquí a la derecha es diferente de A. Y entonces ya se dan cuenta qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Si yo sigo con ese procedimiento, ¿a dónde voy a llegar? Continuando este procedimiento, llegamos a un producto de transposiciones de qué tipo. O sea, lo voy a lograr colocar a A en la primera posición de la primera transposición, donde todo lo que está al lado derecho es diferente de A. Todo lo que está aquí, a partir de este elemento hacia la derecha, es diferente de A. Es decir, donde A aparece solo en esta primera transposición. Eso lo logro de esa manera, o sea, voy permutando, cada uno de los pares de transposiciones hasta llevar el A este lugar. Ahora, esto se darán cuenta que es una contradicción. ¿Por qué razón? Porque fíjense que la permutación de la derecha, vamos a llamar digamos, no sé, Z. Fíjense que la permutación de la derecha envía el a Z, donde Z es distinto de A. Es decir, que la permutación de la derecha mueve a A, ¿no? Mientras que la permutación de la izquierda es la identidad, este envía el A en el A. Entonces, la de la derecha envía a Z, donde Z es diferente de A, la de la izquierda envía a, y eso es una contradicción. Entonces, la contradicción proviene de haber supuesto que existe una descomposición de la identidad como producto de un número impar de transposiciones. Entonces, si está esto claro, entonces podemos pasar a la demostración de uno de los teoremas fundamentales, que es el teorema 6.7, que establece que ninguna permutación en Sn se puede escribir como producto de un número par y un número impar de transposiciones. Eso es lo que dice este teorema, ¿no? Ninguna permutación en Sn se puede escribir como producto de un número de par de transposiciones y un número impar de transposiciones. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si yo me doy cualquier permutación en Sn, entonces esa
esa permutación se va a escribir como producto de transposiciones y ese número siempre va a ser par o siempre va a ser impar. Es decir, cualquier descomposición en transposiciones va a mantener la paridad. O sea, no puede ocurrir que una permutación en Sn se exprese como un producto de un número par y un número impar de transposiciones. Bien, y para demostrar esto, pues nos vamos a basar plenamente en el lema anterior. ¿Por qué razón? Fíjense, me doy cualquier permutación Sn y entonces vamos a suponer que esa permutación tiene dos descomposiciones, ¿no? Sigma 1 hasta sigma k y tau 1 hasta tau m, donde fíjense que estoy suponiendo que una de las descomposiciones, bueno, estoy suponiendo que las dos descomposiciones son en transposiciones y que una es par y la otra m es impar. Estamos como yendo al absurdo, ¿no? Por reducción al absurdo. Estoy suponiendo que la permutación se puede escribir como un producto de un número par de transposiciones y también como un producto de un número impar de transposiciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo voy a multiplicar a la izquierda. ¿Está bien esto? Sí. Sí, multiplico primero por sigma 1 a la izquierda, o sigma 1 inverso, por sigma 2 inverso y así sucesivamente. Y entonces de esta expresión obtengo que esta expresión que está acá. ¿Cierto? Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero multiplico por sigma 1 inverso a la izquierda. Sigma 1 inverso a la izquierda, ¿qué me da? Me va a quedar entonces de este lado sigma 2 hasta sigma k y de este lado me queda sigma 1 inverso tau 1 hasta tau sub m. En un segundo lugar, multiplico por sigma 2 inverso a la izquierda. Entonces, cuando multiplique por sigma 2 inverso a la izquierda, ¿qué me va a quedar del lado izquierdo? Me va a quedar desde sigma 3 hasta sigma k igual a sigma 2 inverso, sigma 1 inverso, tau 1 hasta tau m, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, así sucesivamente, cuando termina esto, cuando ya multiplique por el inverso de sigma k, y entonces me va a quedar de este lado, me va a quedar la identidad, y del lado derecho me va a quedar el producto este que está acá. ¿De acuerdo? Acuérdense que esto hay que hacerlo así en el orden adecuado porque en general Sn no es abeliano, ¿no? Sn no es abeliano y estas transposiciones no tienen por qué ser disjuntas, ¿no? Porque si uno pudiera conmutar esas transposiciones sería mucho más fácil. Pero entonces, como esas transposiciones pudieran no ser disjuntas, uno no sabe si conmutan. Por lo tanto, uno tiene que ir multiplicando por el mismo lado todo el tiempo, ¿no? Hasta llegar a esta expresión. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta igualdad? ¿Por qué estas dos permutaciones son iguales? ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿por qué hay igualdad en este producto? Fíjense que aquí está el tau 1 hasta tau m, que son los mismos acá, pero estoy diciendo que esta expresión es igual a esta que está acá. Bueno, la razón es que estas sigma i y tau i son transposiciones. Y si son transposiciones, ¿cuál es el orden de esa transposición? En una transposición, el orden es 2. Es decir, que cualquier transposición al cuadrado da la identidad, pero eso es exactamente lo mismo que decir que el inverso de una transposición es ella misma, ¿cierto? O sea, decir que el orden es 2 de un elemento es exactamente decir que el inverso de un elemento es el mismo. Eso es exactamente. Entonces, como los sigma sui son transposiciones, como los sigma sui son transposiciones,
Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el inverso de sigma k es sigma k. El inverso de sigma 1 es sigma 1. Entonces queda exactamente escrito de esta forma. ¿De acuerdo? Es por el hecho de que estos son transposiciones y las transposiciones tienen orden 2 y eso es exactamente lo mismo a decir que cada uno de ellos es inverso de sí mismo. Entonces, fíjense qué es lo que tengo acá. Entonces, lo que he escrito a la identidad, fíjense que a la identidad la he escrito como un producto de transposiciones. ¿Y cuántas transposiciones hay? Hay K más M transposiciones. O sea que he escrito la identidad como un producto de K más M transposiciones. Y como K es par y M es impar, entonces K más M es impar. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He descompuesto a la identidad como producto de un número impar de transposiciones. Pero recuérdense que la identidad también yo la puedo escribir como un producto par de transposiciones. De hecho, la identidad es AB por AB, porque un dosciclo de nuevo tiene orden 2. Pero entonces, ¿cuál es la contradicción? Que tenemos la identidad escrita como un producto impar de transposiciones y tenemos la identidad como un producto par de transposiciones. ¿Y qué fue lo que nosotros demostramos en el teorema, en el lema 6.1? Que la permutación identidad no se puede escribir como producto de un número impar directamente, ¿no? Porque ya sabemos que es un producto en el lema, digamos que contradice directamente el lema 6.1 como lo planteé. El lema 6.1 dice que la identidad no se puede escribir como un producto de un número impar de transposiciones. Eso es lo que dice el lema 6.1 y nosotros lo que hicimos fue precisamente eso, fue escribir la identidad como un producto de un número impar de transposiciones. Eso contradice el lema 6.1, es una contradicción y por lo tanto eso demuestra el teorema 6.7. Entonces, repito, una permutación en SN, o bien todas sus descomposiciones son pares en transposiciones, o bien todas sus descomposiciones son impares en transposiciones. Entonces, claro, ya teniendo presente el teorema 6.7, podemos introducir una definición en este mundo de las permutaciones que es bien significativa, y es cuando una permutación es par y cuando una permutación es impar. Esto lo podemos definir ahora a raíz del teorema anterior. Y lo que dice la definición es que una permutación es par, o sea, la permutación en sí la llamamos una permutación par si es un producto de un número par de transposiciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que una permutación es par si esa permutación, una permutación es par si esa permutación es un producto de un número par de transposiciones. Y por otro lado, pues vamos a decir que una permutación, la permutación en sí, ¿no? Estamos diciendo que la permutación es impar si esa permutación es producto de un número impar de transposiciones. Entonces está clara la definición de cuándo una permutación es par y cuándo una permutación es impar. Por ejemplo, lo primero que sabemos es que la identidad es una permutación par. ¿De acuerdo? Vamos a ver en S5, por ejemplo, esta permutación. Esta permutación
para decidir si es par o impar, pues tenemos que escribirla como producto de transposiciones. Entonces vamos a llamar sigma a este producto. Entonces, ¿cómo escribo yo sigma como producto de transposiciones? Pues lo que voy a hacer es que este 3 ciclo lo voy a escribir como producto de transposiciones. Pero ese 3 ciclo, acuérdense que lo puedo escribir como 1, 3 por 1, 2. Y luego aparece el 4, 5. Entonces, fíjense que la transposición, la permutación sigma es producto de 3 transposiciones. Por lo tanto, sigma es impar. Sigma es impar. ¿De acuerdo? Entonces, queda bien claro cuando una permutación es par y cuando una permutación es impar. Bueno, pues tenemos un teorema que nos dice la paridad de un K-ciclo. Fíjense que acuérdense que toda permutación es producto de ciclos. Entonces, si sabemos la paridad de un ciclo, pues de alguna forma podemos determinar fácilmente la paridad de una permutación cualquiera, ¿no? Entonces, lo que dice el teorema es que un K-ciclo es par si solo si K es impar. Si solo si K es impar, ¿no? O sea, cuando K es impar, el K-ciclo es una permutación par. Fíjense que en este caso que vimos acá en el 1, 2, 3, este es un ciclo, ¿no? Este es un 3 ciclo. Y fíjense que ¿qué nos dio acá? Que el 1, 2, 3 es 1, 3 por 1, 2. Fíjense que este 3 ciclo es par. Ese 3 ciclo es par. Entonces, efectivamente, cuando el K es impar, es decir, cuando la longitud del ciclo es impar, entonces esta permutación es par o ese ciclo es par. El caso K igual a 1, como estamos probando un teorema para K impar, en el caso K igual a 1, entonces tenemos un 1 ciclo y el único 1 ciclo es la identidad que sabemos que es par. Entonces, cuando K es igual a 1, pues esto es cierto, ¿no? Ahora supongamos entonces que K es mayor estrictamente que 1. Entonces, si K es estrictamente mayor que 1, entonces por el teorema 6.6, el teorema 6.6 fue donde vimos que cómo descomponer un K-ciclo. Es decir, cómo se podía escribir un K-ciclo como producto de transposiciones. Ese fue el teorema 6.6. Ahí demostramos que cualquier K-ciclo se puede escribir como producto de transposiciones de esta forma. Entonces, sabemos esta igualdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que un K-ciclo es producto de cuántas transposiciones hay aquí. Fíjense que lo pueden contar en la segunda componente, ¿no? Fíjense que empieza en 2 y termina en K. Entonces aquí hay K-1 transposiciones del lado derecho. Entonces, todo K-ciclo lo puedo escribir como producto de K-1 transposiciones. Y claramente K-1 es par si solo si K es impar. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que o sea, el ciclo es par si solo si aquí aparecen un número par de transposiciones. Pero ¿cuántas transposiciones aparecen del lado derecho? K-1. Y K-1 es par si solo si K es impar. Por lo tanto, tenemos que los K-ciclos son pares si solo si el K es impar. De manera que, bueno, por ejemplo, yo puedo hablar de este ciclo. Por ejemplo, este ciclo en S8, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 8, esto es un 6 ciclo. Este es 6 ciclo. Como K es par, entonces este ciclo es impar. ¿De acuerdo?
De hecho, esto se va a poder escribir como producto de 5 transposiciones. Mientras que si me doy este 4 ciclo, o mejor dicho, este 5 ciclo, entonces este 5 ciclo es par. Este 5 ciclo es par. ¿De acuerdo? Se puede escribir como un producto de 4 transposiciones. Muy bien. Entonces, esto nos lleva también a una definición de un subconjunto que está dentro de Cn, que es bien, bien importante dentro de la teoría de grupos, que se llama el grupo alternado, generalmente lo dicen en español, el grupo alternado A sub n es el conjunto de todas las permutaciones pares en Sn. ¿De acuerdo? Esto tiene sentido. Bueno, y por el nombre que está recibiendo el grupo alternado, pues ya veremos que efectivamente no solamente es un conjunto, como decimos acá, sino es un subgrupo. O sea, vamos a ver que el grupo alternado es un subgrupo del grupo de las permutaciones, con la composición, obviamente, ¿no? Entonces, tiene sentido cuando uno tiene el conjunto de las permutaciones Sn, que es un grupo con la composición, pues yo puedo considerar el conjunto de todas aquellas permutaciones que son pares. Ese por definición es el grupo alternado y se denota por A sub n de alternating, ¿no? La A viene del alternating. Este es se llama el grupo alternado, A sub n. Entonces, A sub n está formado por las permutaciones pares de Sn. Fíjense que la identidad ya vimos que era par, ¿no? La identidad es par y por suerte entonces la identidad está aquí en A sub n siempre, ¿no? Para cualquier n. O sea que, y eso es consistente con el hecho de que vamos a ver más adelante que esto es un subgrupo, ¿no? Entonces la identidad tiene que estar allí, ¿no? De manera que en el caso de S3, por ejemplo, vamos a ver, en el caso de S3, ¿quién sería el grupo alternado? Fíjense que S3 tiene a 6 permutaciones, ¿no? Es 3 factorial. Y aquí están colocadas las 6 permutaciones en la notación que utilizamos antes. Y fíjense que esas permutaciones yo las puedo llevar ahora a la notación de producto de ciclos, ¿no? Fíjense que esta es la identidad. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces, aquí está la identidad. ¿Quién es esta? Fíjense que, acuérdense que estos son simetrías del triángulo, ¿no? Entonces estoy fijando un vértice y estoy haciendo una reflexión con respecto a uno de los ejes. Entonces fijo un vértice, entonces un vértice 2 va a 3 y el 3 va al 2. Entonces, fíjense que ahora esta permutación, en la notación de ciclo, pues es la permutación 2, 3. Es decir, que el 2 va a 3, el 3 va al 2 y lo demás queda fijo. Entonces, esta es esta. Esta que está aquí, estamos fijando el 2, o sea, estamos fijando otro vértice y estamos haciendo la reflexión con relación a otra de los ejes del triángulo. Y entonces, esta es otra de las reflexiones de las simetrías del triángulo. Entonces, esto en ciclo, en notación de ciclo, pues fíjense que es la transposición 1-3. O sea, el 1 va a 3, el 3 va a 1 y lo demás queda fijo. Igual acá, esta es la otra reflexión, ¿no? Que fijan el otro vértice y hacen la reflexión sobre otro de los ejes del triángulo. Y entonces me queda la transposición 1-2. O sea, 1 va a 2, 2 va a 1 y lo demás queda fijo. Luego acá, esto ya es una rotación. Estamos haciendo una rotación del triángulo, ¿no? El 1 va al 2, el 2 va al 3 y el 3 va al 1.
Eso en notación de ciclos, pues fíjense que eso es un treciclo precisamente, ¿no? El 1 va al 2, el 1 va al 2, el 2 va al 3 y el 3 va al 1. Y la última permutación, como la veníamos trabajando hasta hace poco, pues también es un treciclo. Fíjense que es 1, 3, 3, 2, 2, 1. ¿Verdad? El 1 va al 3, el 3 va al 2 y el 2 va al 1 y el 2 va al 1. Entonces, bueno, aquí ya tienen el conjunto de permutaciones escritas en su forma de ciclos. Y entonces fácilmente podemos determinar quién es el grupo alternado de C3. La identidad, que es par. Fíjense que ninguna de estas es par porque es producto de una sola transposición que es impar. Entonces, ninguno de estos tres permutaciones pertenece al grupo alternado. Y por lo que en el teorema anterior vimos que cuando el ciclo tiene longitud impar, entonces ese ciclo es par. El ciclo es par cuando la longitud es impar. Fíjense que estos son tres ciclos, son impares, por lo tanto, ellos van a ser permutaciones pares. Por lo tanto, el grupo alternado, en este caso, de A sub 3, va a estar formado por estas tres permutaciones, ¿no? Que son las tres permutaciones que son pares en S3. Este sería el grupo alternado 3 de S3. Estaría formado por estos tres elementos. Analicemos un caso. Yo puse aquí un dibujo, no sé si lo logran ver bien, donde aparecen todas las... de pronto la pantalla acercarla más, porque los números... Okay. Así está mejor. Listo, mucho mejor. En la parte anterior está muy pequeño todo, si pudieron ver. No, bien, sino que okay. Eso es por eso, pero bien todo. Vale, vale. Ok, entonces aquí están colocadas fíjense S4, ¿no? S4, el grupo de permutaciones S4 tiene 24 elementos, 4 factorial, ¿no? Y aquí encontré esta figura en internet donde aparece las 24 permutaciones ya escritas en su forma de ciclos, ¿no? En producto de ciclos. Entonces, teniendo ya su manera, su forma aquí en ciclos, pues podemos determinar fácilmente quién sería el grupo alternado, ¿no? Entonces vamos a ver, voy a escribir acá cuáles son elementos del grupo A4, donde aquí están todas, ¿no? Entonces empezamos, bueno, aquí la identidad, que la denotaron ligeramente distinto, pues esa, acuérdense que la identidad es una permutación par, o sea que ese está en A4. Entonces sigamos mirando acá en la lista. Ni este son pares porque es el producto de una transposición, por lo tanto esto no es par. Estos son ciclos de longitud 3 y ya vimos que son pares. Entonces el 1, 3, 2 y el 1, 2, 3 pertenecen a 4. ¿Por qué? Porque estas son, hasta acá, estas son producto de hecho, ¿no? Acuérdense que el 1, 3, 2 es 1, 2 por 1, 3, por ejemplo. Es producto de un número par de transposiciones. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál más aparece por acá? Este 1, 3 es una sola transposición, es impar. Esta es impar. Y fíjense que aquí aparece un producto de un número par de transposiciones, que es 1, 2. Este pertenece a 4. Este es un treciclo, también es par. Este es un cuatrociclo, o sea que este es impar. Este es un cuatrociclo, es impar. Este es un treciclo que es par. Este es un treciclo que es par.
Este es un cuatrociclo impar. Este es esto es una transposición de, este es orden 2, es impar, es longitud 2. Es un 2 ciclo, es impar. Este es un 3 ciclo, es par. Este es producto de dos transposiciones, es par. Este es un 4 ciclo, es impar. Este es un 4 ciclo, es impar. Este es un 3 ciclo, es par. Este es un 3 ciclo, es par. Este es un 2 ciclo, es impar. Este es un 4 ciclo, es impar. Y por último, este es un producto de un número par de transposiciones. Entonces, aquí está la lista de A4. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea que en este caso el grupo alternado es un subconjunto en principio, todavía no hemos probado nada, ¿no? Pero es un subconjunto de S4 que tiene dos elementos. Voy a tener que... ok. Para pasar a la lámina anterior, fíjense que S3 tiene 6 elementos y en este caso el grupo alternado tiene 3 elementos, ¿no? Y ahora aquí estamos viendo que S4 tiene 24 elementos y A4 tiene 12. ¿Qué pudieran observar así atrevidamente? Fíjense que el S3 tiene 6 elementos y A3 tiene 3 elementos. S4 tiene 24 y A4 tiene 12. Pues uno lo que observa en estos dos ejemplos es que el grupo alternado tiene la mitad de los elementos de S4, de Sn. O sea, uno pudiera ser así valiente y arriesgado y decir que el orden de Sn es 2 veces el orden de A sub n, es decir, o mejor dicho, que el número de elementos que tiene A sub n es la mitad eso es lo que hemos visto, por supuesto, esto es completamente arriesgado, ¿no? Pero es lo que ha pasado en los dos casos que hemos analizado. Es lo que quiero decir, que el número de elementos que tiene el grupo alternado es la mitad de los elementos que tiene el grupo de permutaciones, ¿no? Y resulta que es un hecho. Es un hecho. Entonces, el teorema 6.9, vamos a demostrar que para cualquier n mayor o igual que 2, cualquier n mayor o igual que 2, fíjense todo lo que vamos a demostrar, porque hasta ahora tenemos nada más la definición de A sub n como un conjunto. Pues resulta que A sub n es un subgrupo normal de Sn. No es ni siquiera solamente un subgrupo, sino un subgrupo normal. Y eso no es trivial en este caso porque acuérdense que Sn no es abeliano. Cuando hemos trabajado con grupos abelianos, pues todos los subgrupos son normales. Pero Sn no es abeliano. Pero A sub n vamos a demostrar que es un subgrupo normal en Sn. Y fíjense que no solo eso, sino nos da pues que el índice de A sub n en sub n es precisamente 2 para cualquier n mayor o igual que 2. Y fíjense que, acuérdense que ya una vez que hayamos demostrado esto, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que Sn, uno puede pasar al cociente. Entonces, ¿cuántos elementos tiene esto? Pues 2 elementos, es lo que está diciendo. Ese es el índice y ese es el número de elementos de Cn sobre el número de elementos de A sub n. De manera que estaríamos diciendo precisamente que el número de elementos que tiene A sub n es la mitad de lo que tiene
Sn. Entonces, la observación, claro, yo ya lo sabía, por eso había planteado antes, en que tanto en n igual a 3 como en n igual a 4, pues estamos obteniendo una relación entre el número de elementos. Y eso queda ya entonces como un hecho en el teorema 6.9. Entonces, vamos a ver por qué esto, y la demostración es sencilla ya con las herramientas que tenemos, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir un homomorfismo entre Sn. Acuérdense que Sn es un grupo con la composición, y Z2, que es un grupo abeliano con la suma. Está formado por el 0 y el 1, y esto es un grupo abeliano con la suma. Sn es un grupo con la composición. Entonces, estos dos son grupos, y lo que vamos a hacer es definir primero una función que asigne a cada permutación aquí, sigma, pues le voy a asignar un valor, que será 0 o 1, son los dos únicos elementos acá. Pues va a ser 0 si la permutación es par, y va a ser 1 si la permutación es impar. Es decir, que voy a mandar a todas las permutaciones pares, las voy a mandar al 0, y todas las permutaciones impares las voy a mandar al 1. Entonces, en primer lugar, alfa, lo voy a decir acá, está bien definida gracias al teorema donde demostramos que una permutación o bien es par o bien es impar. Es decir, no puede ocurrir que una permutación sea par e impar a la vez. Ese fue el teorema que vimos nosotros antes. Es decir, toda permutación o bien es par o bien es impar. Entonces, por esa razón, alfa está bien definida. Es decir, si es par, lo mandamos a 0. Si es impar, lo mandamos a 1. Entonces, tenemos la función, y para ver qué es un homomorfismo, pues tendríamos que calcular alfa de sigma taus, ¿no? Y tendríamos que probar que eso es igual a alfa de sigma más alfa de tau. Acuérdense que en este lado estamos con la suma. Entonces, esto habría que probarlo para todas las permutaciones sigma y tau en Sn. Eso es lo que probaría que es un homomorfismo. Tendríamos que probar esto. Ahora, lo que vamos a hacer es ver las posibilidades de sigma y tau. ¿Cuáles son las posibilidades? Las posibilidades para sigma y tau son que las dos sean pares, que las dos sean impares, o que una sea par y la otra impar. Bueno, aquí podría invertirlo y decir sigma impar y tau par, pero es completamente análogo, ¿no? Pero entonces esas son las únicas posibilidades. ¿De acuerdo? O sea, dadas sigma y tau, cualesquiera dos permutaciones, o ambas son pares, o ambas son impares, o una es par y la otra es impar. Entonces, analicemos primero el caso en que sigma y tau son pares. Entonces, si sigma y tau son pares, fíjense que sigma compuesto con tau es par también. ¿Por qué razón? Bueno, si sigma se descompone como un producto de número par de transposiciones y tau también, cuando ustedes hagan sigma tau, pues sigma tau va a tener la suma de las transposiciones de sigma más las de tau. Y como par más par da par, entonces sigma tau es par. Entonces, como sigma tau es par, alfa de sigma tau es igual a 0, porque alfa envía a todas las pares en 0. Y por otra parte, vamos a calcular quién es alfa de sigma y alfa de tau. Pero como alfa de sigma y alfa de tau son pares, entonces alfa de sigma y alfa de tau es 0. Entonces, ¿qué me queda en este caso? Que alfa de sigma es 0 y la suma de estos dos es 0 también, porque quedaría 0 más 0, que es 0, y por lo tanto esto ocurre la igualdad en este caso.
¿Cuál es la otra posibilidad? Que sigma y tau sean impares. Si sigma y tau son impares, fíjense que sigma tau es de nuevo par, porque sigma es producto de un número impar de transposiciones, tau es producto de un número impar de transposiciones. Cuando yo haga la composición me va a quedar la suma de las de sigma más las de tau, pero impar más impar es par. Por lo tanto, de nuevo, alfa de sigma tau es igual a 0. Ahora, calculamos alfa de sigma y alfa de tau, pero como las dos son impares, entonces su imagen es 1. Entonces, ambas valen 1. Y ahora, fíjense que por este lado nos da 0 y la suma de estas dos en Z2 es 1 más 1, que también es igual a 0 en Z2. Entonces, aquí pues vuelve a ocurrir esta igualdad. Y la otra situación es que una sea par y la otra sea impar, pero cuando yo hago la composición de una par con impar, pues la composición va a ser impar, porque la suma de par e impar es impar. Por lo tanto, alfa de sigma tau va a 1, porque sigma tau es impar, va a 1. Y ahora, como sigma es par, alfa de sigma es 0, y como tau es impar, este es alfa, alfa de tau es igual a 1. Y entonces, ¿qué me queda? De este lado me da 1 y del lado derecho la suma también da 1. Y el otro caso sería sigma impar y tau par, pero es similar a este. Y entonces llegamos a la conclusión de que alfa efectivamente es un homomorfismo, ¿no? Eso fue lo que probamos aquí, ¿no? Que alfa es un homomorfismo. Bien, al ser un homomorfismo, pues yo puedo hablar del kernel de alfa. Y fíjense, ¿quién es el kernel de alfa? El kernel de alfa son todas las permutaciones tales que alfa envía esa permutación a la identidad de Z2, pero la identidad de Z2 es el 0. Pero por la forma como está definida alfa, ¿cuáles sigmas van a 0? Pues son todas las sigmas permutaciones pares. Pero por definición, eso es el grupo alternado. Es decir, que el kernel de este homomorfismo que acabamos de definir, el kernel, es precisamente el A sub n. Pero entonces, gracias a toda la teoría que hemos desarrollado antes, nosotros probamos que en cualquier homomorfismo, el kernel es un subgrupo normal del grupo. Entonces, eso ya demuestra que A sub n es un subgrupo normal de Sn. ¿De acuerdo? En cualquier homomorfismo, el kernel es un subgrupo normal del grupo de partida. Entonces, fíjense que ya tenemos probado la primera parte del teorema. O sea que A sub n efectivamente es un subgrupo normal de Sn, porque el kernel justamente de esta alfa que definimos así es el A sub n. Pero fíjense que esa alfa además es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, fíjense que Z2 está formado por el 0 y 1. La identidad va al 0 y esta es una permutación impar, el 1-2, que es una transposición, va al 1. Por lo tanto, esto ya es suficiente para decir que alfa es sobreyectiva. Y porque estos son los únicos dos elementos que tiene Z2, o sea que basta ver eso. Pero entonces, fíjense, aquí viene el primer teorema de isomorfismo. ¿Qué dice el primer teorema de isomorfismo? Que Sn sobre el kernel de alfa es isomorfo a la imagen de alfa, pero como alfa es sobreyectiva, la imagen de alfa es todo Z2. Y el kernel de alfa es A sub n. Entonces, lo que demostramos fue que el grupo cociente Sn sobre An es isomorfo a Z2. Por lo tanto, entre otras cosas, eso nos dice que el índice de Sn en A sub n, que es el número de clases laterales izquierda, esto es precisamente el orden, ¿no? de Sn sobre A sub n.
de Cn sobre A sub n, y fíjense, como esto es isomorfo a Z2, entonces esto es igual a 2. De esta forma, concluimos el teorema 6.9, donde establecemos que el grupo alternado para cualquier n es un subgrupo normal de índice 2 en el grupo de permutaciones. Bien, con esto terminamos hoy.